Y bueno, pues a ambos los hemos invitado para hablar de lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Les invito a que escuchemos a nuestro colega Rafael Romo desde Caracas, que nos tiene un recuento de las últimas horas. Con él vamos. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. El saludo cordial para ti desde Caracas. Por primera vez, Leopoldo López aparece públicamente desde que estuvo en la embajada chilena primero y después en la residencia del embajador de España aquí en Caracas. Así que fue un momento que estaba siendo muy esperado porque había mucha incertidumbre sobre qué decisiones iba a tomar y sobre todo qué iba a decir. Aclaró primero que nada, Carmen, que se encontraba en condición de huésped y no de refugiado o asilado en la residencia del embajador. Y también habló sobre lo que él dijo fue un quiebre en el sistema de gobierno actual de Venezuela, una fisura que con el paso del tiempo, desde su perspectiva, se va a convertir en una grieta que acabará rompiendo el diálogo. Pero también habló sobre lo que significó el 30 de abril, ese momento en el que se ponen de pie frente a una base militar Juan Guaidó y Leopoldo López y le hacen un llamado a las Fuerzas Armadas para que se unan a su causa. ¿Cómo explica Leopoldo López lo que pasó esa mañana? Vamos a escucharlo en sus propias palabras. Aquí alguien planteó y leí en algunos titulares que en Venezuela había un intento de golpe de Estado. No, eso no fue lo que ocurrió. Quiero dejar esto muy claro, por favor. Eso no fue lo que ocurrió el día 30 de abril. El día 30 de abril, un grupo de venezolanas y venezolanos uniformados decidieron cumplir con su responsabilidad constitucional establecida en el artículo 333, que dice claramente: todo venezolano, investido o no de autoridad, uniformado o no, tendrá la responsabilidad y el deber de contribuir para la restitución del orden constitucional. Y nuestro llamado es a todos los militares, a todos los civiles, a todos los venezolanos que amamos nuestro país, a que asumamos nuestra responsabilidad de contribuir con el cese de la usurpación. Esto se va a acabar, hermanas y hermanos. Esta dictadura se va a acabar. Y Carmen, otro desarrollo importante el día de hoy fue la orden de aprehensión que giró el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela contra Leopoldo López. Lo acusa de violar dos disposiciones. Hay que recordar que estaba bajo arresto domiciliario. Número uno, por supuesto, al salir de su casa, viola esta protección de su medida cautelar de casa por cárcel. El segundo es que tenía una prohibición de hacer algún tipo de pronunciamiento político, algo que hizo precisamente esa mañana del 30 de abril. Pero Venezuela amaneció con una imagen del otro lado de la moneda, del oficialismo. El presidente, cuestionado presidente Nicolás Maduro, se dirigió hacia uno de los fuertes más importantes aquí en Venezuela, el fuerte Tiuna, que también es la sede del Ministerio de Defensa, y se hizo acompañar del alto mando militar, especialmente del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y lanzó un mensaje muy certero a sus enemigos políticos, diciendo que habrá cárcel para ellos. Escuchemos a Nicolás Maduro. Por eso digo, hay que salirle al paso a la traición, al golpismo, al paso, de frente, activo. Está dada la orden. A los traidores, detenerlos. A los golpistas, rechazarlos y detenerlos también. Y la Fuerza Armada, unida, cohesionada. Mientras tanto, una organización no gubernamental reportó este jueves que la cifra de muertos por las protestas desde el martes ascendió a 4. 2 personas murieron aquí en Caracas, otras 2 en el estado Aragua. Así que la situación este jueves fue de tensa calma. No se repitieron las protestas que habíamos visto en los 2 días anteriores, Carmen, pero hay nuevas convocatorias a movilizaciones para el fin de semana. Esto es todo por mi parte desde Caracas. Ahora regreso contigo, Carmen, a la Ciudad de México. Gracias. Muchas gracias, Rafael Romo, desde Caracas. Un saludo. Seguimos en contacto contigo permanentemente. Doctores, bueno, pues estamos con estas...
Estamos ahora con Rafael, tenemos ahí un problema para conectar a Rafael que está en Caracas y bueno, en cuanto estemos con él, retomamos la llamada y la colaboración con él. Gisela, Gilberto, bueno, independientemente del recuento, ustedes han seguido paso a paso el asunto. Les pregunto en términos generales, ¿cuál es, doctora, desde tu punto de vista, la situación en Venezuela? ¿Cómo describirías el momento que se vive en estos instantes? Bueno, en estos instantes Venezuela vive una gran conmoción social debido a la respuesta popular en contra de la tiranía de Nicolás Maduro. Por supuesto, esto va escalando desde el mes de enero, cuando la oposición democrática proclama las 3 tareas, que son el cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Y se produce, por supuesto, una ruptura dentro de una oposición que se veía alicaída frente a digamos, el endurecimiento de la revolución bolivariana. A partir de ese momento, el fervor popular toma de nuevo las calles, se producen protestas en todos los sectores sociales, las cuales han sido debidamente documentadas, y se producen, por supuesto, graves violaciones a los derechos humanos. Hasta el momento, en el año 2019, llevamos 60 muertos por las protestas, todos generalmente personas jóvenes, y que han muerto frente a los cuerpos de seguridad del Estado o frente a las milicias paramilitares de Nicolás Maduro. Esa es, digamos, la situación, y frente a esta situación ha habido un levantamiento, no un golpe, eso es un error. Esa es la propaganda de la tiranía de Nicolás Maduro. Se ha producido un levantamiento cívico-militar, una respuesta frente a todo lo que está pasando. Pero digamos, vamos día por día y todo va cambiando con mucha rapidez. Regresamos con nuestros invitados esta noche en este espacio de CNN. Bueno, ambos, como dijimos y lo han expuesto, tienen posturas diametralmente distintas de lo que está ocurriendo en Venezuela. A ambos les pregunto, ¿qué tipo de salidas frente a esta crisis que se está viviendo en Venezuela están ustedes observando? Lo más delicado, lo más grave es el escalamiento, por lo menos discursivo, y de amenazas o de advertencias entre Rusia y Estados Unidos, y pues cada vez más explícita la posibilidad de una intervención militar, dicho esto por el gobierno de los Estados Unidos. El esquema de la Guerra Fría, donde Estados Unidos es el imperio, ¿verdad?, que trata como títeres a todos los países del mundo, incluidas las 50 democracias que apoyan a Juan Guaidó, trata de ver el problema de Venezuela solamente desde ese esquema. Hay que recordar que las sanciones de Estados Unidos son desde 2017 y la inflación de 6 cifras de Venezuela, un país que por demás recibió $1 millón de dólares por renta petrolera, no son responsabilidad de los Estados Unidos, son responsabilidad de las desacertadas políticas económicas de la revolución bolivariana. Eso por una parte. Por otra, hay que recordar que el solo es que Estados Unidos está apoyando efectivamente, junto con 60 democracias del mundo, a la opción democrática en Venezuela. Pero hay que ver los aliados que tiene el gobierno de Nicolás Maduro. Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, China, Nicaragua, Cuba. ¿Alguien puede decir con absoluta honestidad que estamos hablando de democracias? Que estamos hablando de gobiernos que respetan los derechos humanos, olvidado por supuesto a Irán. Entonces, si es por aliados, vemos que efectivamente en política a veces los aliados no son precisamente las personas que nos las políticas o las ideologías que nos gustan. Eso hay que tenerlo claro, y por sobre todo, una de las cosas más lamentables de la tiranía de Nicolás Maduro y de la revolución bolivariana es haber colocado a mi país en ese juego geopolítico. En ese juego geopolítico donde en esta semana hemos escuchado cosas como las que las autoridades estadounidenses han dicho, que Nicolás Maduro estaba ya con un pie en el avión, listo para irse, y que esta negociación que habría tenido lugar, según dijeron, incluyendo en esa negociación al actual secretario de Defensa, Vladimir Padrino, al presidente del Tribunal de Justicia, según lo que se dijo. Bueno, aquí Estados Unidos dice que ocurrió eso y dice que Rusia impidió la salida de Maduro, y lo ha negado tanto Rusia como Maduro. ¿Qué dices tú sobre ese asunto? ¿Habrá o no una negociación o no ese tema? Si efectivamente las Fuerzas Armadas fueran tan monolíticas alrededor de Nicolás Maduro, Leopoldo López, el preso emblemático del régimen, no hubiera podido escapar. Yo creo importante pensar en una salida en Venezuela
en términos desde luego pacíficos. Reitero, hay que ver a todas las a instituciones como Amnistía Internacional o el informe de Michelle Bachelet, figura de la izquierda, sobre Venezuela, para darse cuenta de la magnitud del horror que ha sido la tiranía madurista. Y por lo tanto, una salida pacífica hubiera sido perfectamente posible si Nicolás Maduro hubiera estado dispuesto realmente a negociar. Los intentos de negociación, donde estuvo involucrado tanto el Vaticano como posteriormente el gobierno de la República Dominicana, fracasaron. ¿Okay? Y fracasaron efectivamente por falta de voluntad política del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, ¿tiene que haber una salida pacífica? Sí. ¿De quién depende esa salida pacífica? Obviamente de que dentro del chavismo hay un interés real en superar esta situación. Por supuesto que hay negociaciones, eso lo dicen todos los actores involucrados, lo reconoce incluso hasta Vladimir Padrino López esta mañana. Por lo tanto, queremos una solución pacífica. Las declaraciones de Estados Unidos con respecto al uso de la fuerza lo ha dicho varias veces, sin embargo, esa fuerza no se ha usado, esperemos que no sea necesario que se use. Pero es muy lamentable vivir en un mundo donde un Estado puede arremeter contra la población, como ha pasado en Venezuela, y que no haya una instancia internacional capaz de poner orden, que tenga una naturaleza distinta a lo que ha sido la intervención en Siria, por ejemplo. Eso es sumamente lamentable y creo que mi país lo está sufriendo enormemente. Déjenme, Gisela, Gilberto, hacer una pausa. Entramos en la recta final de esta conversación. Volvemos con ustedes. Bueno, entramos en la parte final. Regresamos al aire. Siguen acá nuestros invitados, por supuesto, hablando sobre lo que pasa en Venezuela. A ver, doctor, ¿cómo sería lo que le decía a Gilberto? Doctora, para cerrar, estamos con 2 minutos. Yo simple y llanamente llamo a la izquierda democrática no estalinista, aquella que es efectivamente capaz de entender la democracia y entender los hechos, y no solamente rezarle a un dogma como los estalinistas o como la gente que apoyó a Cuba y entonces después se arrepiente, yo no sabía, etcétera, etcétera. Yo quisiera convocar a la izquierda democrática a que realmente entendiera el terrible drama de los venezolanos. El 85% de los venezolanos, en todas las encuestas, está en contra de Nicolás Maduro. Este no es un problema de polarización política, este no es un problema de Estados Unidos contra Rusia, este es un problema de una población sufrida, destruida, donde todo el sistema educativo, la red de transporte, la red de abastecimiento está en el suelo. Es decir, Venezuela es un escenario apocalíptico como Mad Max, y no por el bloqueo, porque las sanciones son desde 2017 y el cese de las compras de petróleo en el 2019, sino por las pésimas políticas de la Revolución Bolivariana. Doctor López Rivas, ¿cómo cierras? Voy a decir simplemente una cosa. Yo quisiera que el mundo académico al que pertenecemos el doctor y yo abonara la investigación independiente sobre Venezuela. Necesitamos investigación independiente, no repetir, no convertirnos en disfrazarnos, en realidad ser unos militantes disfrazados de académicos que venimos a repetir como los loros las propagandas de los gobiernos de izquierda o de derecha o de cualquier gobierno. La labor de un académico es buscar información independiente. Ese es mi consejo para todos los colegas, ¿verdad?, de América Latina o de México que quieren trabajar sobre Venezuela. Por favor, tienen que informarse y no deshumanizar al 80% de un país llamándonos apátridas, golpistas, racistas o traidores a la patria. Porque eso es deshumanizarnos, como de hecho hace el gobierno de Nicolás Maduro, el nuevo estalinismo tropical. Pues cerramos 30 segundos, una frase. Doctor Gilberto López Rivas, ¿cómo lo interpretas tú? Bueno, yo veo un renovado intento de golpe de Estado, porque eso es lo que ocurrió. Hubo fuerza militar involucrada que pues habían sido engañados la mayoría de los soldados, el 80% de los que participaron en esta intentona. Había armas de guerra, 2 ametralladoras, hubo heridos, no precisamente de la parte golpista. Yo creo que aquí, pues nuevamente, un intento por derrocar un gobierno democrático, legítimo. Este idiota de nuevo no es venezolano. Y con todo el apoyo de los Estados Unidos. Este idiota no es venezolano. Qué curioso que los no venezolanos que son comunistas y socialistas son los que, como no viven ahí, son los que están chingando más el caso.